no hay Dios, perdón, porque hay tanta bondad en el mundo. Pero si hay Dios, ¿por qué existe tanta maldad? Este hombre es, capaz que usted nunca lo ha visto en su vida en una noticia o algo así. Se llama Ante Pavelic. Pueden ver a Ante Pavelic saludando a alguien. ¿A quién está saludando? A Hitler. Ante Pavelic era un ser detestable en este mundo. Era un líder nazi en Croacia y le encontraron una canasta con 18 kilos de ojos humanos, porque para él eso era un recuerdo, era una medalla por todos los judíos y serbios que pudo matar en el holocausto. Yo no sé cuánto pueden pesar los ojos, yo estaría bateando, pero no me imagino que sean tan pesados. Ahora imagínense una bolsa, una canasta de 18 kilos a punta de ojos. Es demasiado. ¿Por qué les traigo este dato tan grotesco? Porque literalmente este tipo de escenas nos hace cuestionar por qué Dios permite esto. Y si usted ha sufrido un accidente de tránsito por alguien irresponsable, si usted ha sufrido un asalto, si usted ha sufrido un abuso o una violación, es porque alguien cruzó los límites y usted sufrió al respecto. Y muchas personas dicen, ¿por qué Dios permite esto? Eso es durísimo. Aquí puse, las guerras nos han demostrado en gran manera lo que es el sufrimiento global. Nunca se había registrado tanta muerte, masacre como el siglo pasado. Entonces el sufrimiento siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Otro dato, en el 2004 hubo un tsunami en Indonesia. Hubo una película y de todo. ¿Ustedes no vieron esa película? Se llama Lo Imposible. El punto es que va un fotógrafo a tomar fotos sobre el tsunami. Y esta es la declaración. Si Dios es Dios, Él no es bueno. Y si Dios es bueno, Él no es Dios. Simplemente no se puede ser las dos. ¿Por qué? Porque Él está viendo toda la destrucción global, toda la muerte, todo el caos, y Él entra en un conflicto. O Dios es bueno, si Dios es bueno, esto no debería haber pasado. Y si eso está pasando, por ende Dios no es bueno. Todo lo que estoy diciendo es para hacerles entender por qué este tema es importante. ¿Qué le diría a usted? Entonces, no me responda, no tiene que responderme, pero ¿qué le diría a usted a todas estas personas que tienen dudas profundas sobre por qué Dios permite estas cosas y cuestionan el amor de Dios? Punto importantísimo. En la Biblia, en Génesis 1 y 2, podemos darnos cuenta cuál era el plan original de Dios con la creación. Aquí podemos ver que el sufrimiento entró en el mundo porque Adán y Eva pecaron. O sea, por medio de personas entró el sufrimiento al mundo. Es un elemento ajeno a la creación de Dios. Dios no tenía planeado el sufrimiento. Punto vital de este tema. Pero entonces uno puede preguntarse, ¿por qué Dios permitió que entrara el pecado en el mundo? Esa pregunta es vital. El sufrimiento no es parte del orden originalmente por Dios, el orden creado originalmente por Dios. No había sufrimiento en el mundo antes de que la humanidad se rebelara contra Dios. ¿Por qué Dios permitió entonces que Adán y Eva pecaran? Lo permitió porque nos ama y deseaba darnos libre albedrío. Y el libre albedrío solo se puede dar si hay amor. Y el libre albedrío es libre elección. A veces el sufrimiento es la consecuencia inevitable de quebrar la ley de Dios. Apenas Adán y Eva pecaron, obviamente entró el pecado, pero cuando entró el pecado entró el sufrimiento. Y muy, muy probable que la razón de mi sufrimiento o el suyo en cualquier escenario es porque alguien o yo o alguien quebró la ley de Dios. Pero usted podría decir, pero Pablo, hay muchísima gente injusta que sufre. Se dice que buena parte del sufrimiento en el mundo es el resultado del pecado de otras personas, guerras, desastres comunitarios, hambruna por desigualdad. Algunas personas estiman que el 95% del sufrimiento global se debe a las consecuencias humanas. Traiga a su memoria por qué la gente sufre y es capaz que entra en este 95%. ¿Por qué? Por causa humana.
Pero aún así usted dice, pero ese 5% que falta, eso no puede evidenciar entonces que Dios es un Dios injusto. El porcentaje que falta se puede explicar a causa del hecho de que vivimos en un mundo caído, un mundo donde toda la creación ha sufrido por los efectos del pecado del hombre. Desastres, inundaciones, tornados, incendios, un volcán que haga erupción y arrase hace poquito pasó, por cierto. Y uno dice, no hombre, es que ¿cómo Dios permite este tipo de cosas? La misma Biblia dice que cuando entró el pecado en el mundo sufre, el mundo gime, igual vive en la naturaleza caída. Y ese 5% puede representarse ahí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque me gustaría decirles por qué Dios permite el sufrimiento en dos partes. Primero decirles que Dios tiene todo el poder absoluto y Él pudo haberlo detenido, pero no lo hizo y tiene una razón. A esto le digo, Dios es todo poder. ¿A qué me refiero con esto? Es un poco profundo, pero espero que les llame la atención. Dios creó el libre albedrío y con eso la posibilidad de la maldad moral, y eso trae el sufrimiento. En pocas palabras, Dios no creó el mal, Él no lo hizo, pero Dios sí creó la posibilidad de que usted y yo hagamos mal. Dios es todo poder, significa que Dios puede hacer todo lo significativamente posible, todo lo que es lógico en absoluto, pero Dios no puede hacer que Él deje de existir, no puede hacer que el mal sea bueno. Y esto es muy volado, porque es capaz que usted siempre ha escuchado que Dios puede hacer todo. No, Dios no puede hacer todo. Y usted dice, ya quémenlo, porque eso es una herejía. Dios no puede crear la moral y hacer algo en contra de eso, porque sería contradecirse a Él mismo. En pocas palabras, Él no puede, aquí puse el ejemplo, Él no puede hacer que Él mismo deje de existir. Soy tan poderoso que voy a hacer que yo mismo deje de existir. Es contradecirse. O voy a hacer que el mal se convierta en bien. Eso no se puede, ¿ok? Y aquí por último puse, Dios hizo un mundo donde hubiera necesariamente un lugar en el que fuera posible pecar con toda libertad. Fijo, usted ha escuchado o se ha preguntado, Dios, ¿por qué creaste ese árbol del bien y el mal? ¿Por qué? Es que la historia hubiera sido tan diferente. Por ejemplo, las mujeres darían a luz sin dolor. Los hombres dice que trabajarían, pero no sufrirían en el trabajo. Los hombres y mujeres, ¿verdad? Pero no moriríamos. ¿Por qué Dios creó ese árbol? Dios quiso, Dios dejó, Dios permitió. No el mal, no creó el mal, pero sí la posibilidad de que nosotros hiciéramos el mal. ¿Por qué? Porque Dios es todo sabio, todo lo sabe. ¿Qué significa que Dios es todo sabio? Dios no solamente sabe el presente, sino también sabe el futuro. Y no se limita a conocer el bien y el mal presente, sino también el bien y el mal futuro. Todo lo que Dios permite que pase es porque Él es tan carga, tan sabio, tan poderoso, que Él puede ver todo el momento de la historia en un solo momento. Y eso es una de las cosas más voladas que usted tal vez pueda estar escuchando o tal vez pensar, porque nosotros somos seres infinitos, pero Dios puede ver al mismo tiempo el comienzo de la historia y el final de la historia, porque para Él es lo mismo. Él no lo rige el tiempo, a usted y a mí sí. Pero cuando a mí me cae algo un sufrimiento, una segunda guerra mundial, un holocausto, lo que uno diría es, ¿por qué Dios lo permite? Es que Dios no solo está viendo el holocausto, a Él no lo agarra por sorpresa, Él está viendo también el final del mundo. Y Él ve como todo lo que pasa en la humanidad está conectado. Y aún el sufrimiento hace que produzcan otras cosas buenas. Es así de volado este tema. Porque Él no se limita a ver el bien y el mal presente, sino también el bien y el mal futuro. Y el mejor ejemplo es la muerte de nuestro Señor Jesús. Para todo el mundo en ese momento, todos, créanme que todos estaban diciendo, Dios está muerto. Jesús, el Hijo de Dios, los que no creían en Él dijeron, listo, lo matamos, tome. ¿Cuál Cristo?
Es más, bájese ahí. Si usted fuera el Hijo de Dios, ¿por qué no le dice a los ángeles que se baje? Y los que eran seguidores de Jesús acaban de matar a mi Salvador. Y todo el mundo pudo haber pensado que era el peor evento de la historia, pero Dios lo permitió sabiendo que era lo mejor que podía pasar, y lo peor se convirtió en lo mejor. Eso solo lo puede hacer Dios en el sufrimiento, que lo peor se convierta a lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es todo poder, Él es todo sabio. Dios es lo suficientemente sabio como para prever que necesitamos algún dolor por razón que no comprendemos, pero que ve como necesario para algún bien final.